Psicología védica y terapia regresiva, por Maite Pardo. Vedic Psychology and Regressive Therapy, by Maite Pardo. Hola, Namaste. Mi nombre es Maite Pardo, psicóloga y especialista en terapia ayurveda y terapia regresiva. Estoy aquí para hacerte una invitación a realizar tu propio autodescubrimiento a través de este estilo de vida milenario de la India, que a través de su estudio y de su práctica puede facilitarnos un autoconocimiento a niveles más profundos de nuestro ser persona. La palabra Ayurveda significa Ayur, conocimiento o sabiduría, y Veda, vida. Como su nombre indica, conocimiento o sabiduría de la vida, es como un tratado, es como un compendio de conocimiento que abordan todas las áreas de nuestra vida. El llamado FEME, las áreas de la vida física, emocional, mental y espiritual. Y también el trascender a la conciencia o a la muerte de las personas. Esta filosofía de los Vedas, de más de 5.000 años de historia, de antigüedad, a día de hoy nos aporta un conocimiento para la comprensión y la evolución de la conciencia espiritual del ser humano. Los sabios de la India, los Vedas, en sus escritos y libros sagrados, parten de este punto de vista, de este entender de nuestra naturaleza para actuar en la vida con un propósito en la toma de conciencia de nuestros actos. Parten de la sabiduría de los escritos y los textos sagrados, como es el Bhagavad Gita. En la naturaleza humana siempre buscamos respuestas a cuestiones trascendentes que expliquen nuestra existencia. Responder preguntas como ¿quién soy yo? ¿Quién no soy yo? ¿Qué está ocurriendo dentro de mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito de la vida? ¿Cuál es la conciencia de mi acto? ¿Cuál es la guía en la que me tengo que sostener para ser una buena persona? ¿Cuál es la anulación, en ocasiones, la causa de lo que anula la voluntad de mis acciones? Preguntas como estas están desde los tiempos más antiguos en la naturaleza humana. Y ahí, a través de la psicología de los sabios de la India y de sus escritos y libros sagrados, nos dan respuesta a estas cuestiones. Actualmente, en la sociedad, debido a este ritmo acelerado que llevamos, pues
necesitamos conectar con esta esencia. Necesitamos tener un estilo de vida en el que hagamos énfasis e hincapié en responder a estas cuestiones profundas, a este tipo de preguntas. Sobre todo, si realmente deseamos despertar a la salud definitiva. Si es así, se nos hace imprescindible que comprendamos quiénes somos para aceptarnos y para aceptar la razón de nuestra existencia. Es decir, el mejorar, el estar aquí, el mejorar cuál es nuestro propósito y nuestras acciones cotidianas y cuál a la vez es nuestro propósito de evolución en la conciencia y en la vida presente. Si hacemos un recorrido a través de la historia de la psicología, podemos decir que la psicología es la ciencia que estudia al ser humano, tanto en sus aspectos internos de su mente y de sus emociones, como en sus manifestaciones más externas. Es decir, se centra en conducta externa a través del comportamiento, de actitudes, de creencias y escala de valores, y a la vez también en los aspectos más internos de la mente y de las emociones. Conocernos y conocer estos niveles psicológicos de nuestra esencia, de nuestro ser persona, es muy necesario para estar centrado en nuestra calidad de vida y sobre todo en los estados de salud, bienestar y felicidad. En la actualidad podríamos decir que esto es urgente. Hay una urgente necesidad del entendimiento de estos procesos internos del ser humano, más que aquellos externos, porque gracias a estos conocimientos de los procesos internos, podríamos explicar el porqué de muchos comportamientos complejos que nos encontramos en consulta. Aquellos que somos profesionales de la psicología, de las terapias, comportamientos que son complejos y a veces de difícil intervención porque no tenemos la explicación o las herramientas para poder enfocarlos de forma adecuada. Aquí me gustaría hacer un apéndice, como una reflexión, cómo la psicología a lo largo de la historia ha sido cambiante. Me gustaría afirmar, a través de una reflexión personal, cómo a través de la historia de la psicología se ha observado un proceso reduccionista en el estudio de los esquemas de trabajo. Al principio, al comienzo de la historia de la psicología, se estudiaba junto con la filosofía el alma del ser humano. Pero posteriormente, a través de la influencia de la ciencia empírica, se dejó de estudiar estos procesos internos de conciencia, lo que llamamos alma, y la psicología se centró en aspectos de comportamiento más manifiestos externos. Así, algunas corrientes dentro de la psicología, como es la psicología conductista, dejó de hacer hincapié en estos aspectos internos de la conciencia humana, porque de alguna manera no había una forma práctica de darle explicación y de, si no se podía explicar, darle entendimiento. Y así se centraron sobre todo en la conducta externa.
digamos que a la vez y de forma paralela, otras corrientes de la psicología y las que en la actualidad son imperantes. Podríamos decir que la psicología humanista o la psicología sistémica, también llamada, es esta corriente de la psicología que está imperando de forma cada vez más creciente en la actualidad. ¿Por qué? Podríamos decir porque se está demandando como que es un proceso integrativo para poder lograr consolidar y armonizar aquellos conocimientos que logren una respuesta útil para la evolución del ser humano y la solución de los conflictos, que es tan imperante a día de hoy, y son los que vemos en consulta. Las personas que vienen a consulta demandan ayuda y acompañamiento en cuestionamientos muy profundos, que la psicología de algunas áreas, pues actualmente no puede ser demostrada desde el punto de vista empírico, pero sí las personas acuden a consulta y podemos afirmar que vienen con estados de desorientación, vienen con estados de no saber dónde estar o enfocar su vida. Podríamos decir que han perdido el sentido de la vida o el sentido de la alegría de vivir. Por tanto, digamos que se hace necesario e imperante esta parte de indagación en estos procesos más internos, porque aparentemente las personas no hay motivo para que sientan esos estados de desorientación e infelicidad, pero sí que es muy frecuente que el abordaje que se está dando no se llegue a conclusiones claras. Por tanto, hay que entrar en estos análisis más profundos de la conciencia. Si nos situamos en el énfasis de la psicología védica, y aquí me gustaría tener en cuenta a un colega y un compañero, el psicólogo Murli Manogardasa. Él nos dice que la psicología védica podemos enfocarla desde un punto de vista como el estilo de vida que se hace en el caminar diario y presente con una trascendencia que aborda el momento de conciencia en las acciones y que nos llevan a un estado de felicidad, de tranquilidad y de conciencia plena. Digamos que este estilo de vida se considera a día de hoy como el estar presente, el estar en cuerpo y alma, no solamente en cuerpo, en mente o en pensamiento, sino estar en algo más profundo, que es la conciencia o la trascendencia del alma. Este estilo de vida o esta forma de enfoque que ya se hizo consciente desde el punto de los Vedas en la psicología védica, se conserva en algunos países del Medio Oriente, en la India, en Irak, en Irán, en China, en Japón y en Nepal, sobre todo. Y en Europa está siendo retomada porque, como os digo, hay otra manera de enfoque en la cual se está viendo a través de las terapias, de los psicólogos, de personas especialistas en estas corrientes sistémicas, humanistas o naturistas, con técnicas que nos aportan el bienestar natural o lo que llamamos comúnmente mindfulness, tales como técnicas de meditación, técnicas de yoga, técnicas de relajación, técnicas de tantra,
de alimentación consciente. Todas estas técnicas están relacionadas y están retomadas desde este antiguo conocimiento, con esta antigua sabiduría, que es la psicología de los Vedas, la psicología védica, que hoy día en la psicología contemporánea podríamos denominarla psicología humanista, sistémica o técnicas naturales. Retomando el énfasis en la psicología védica, me gustaría nombraros algunos textos textuales para que tengáis un conocimiento más preciso de esa parte de cómo el Bhagavad Gita no los expresa en los textos sagrados. Os leo textualmente. Podemos definir que la psicología védica es el conocimiento interior como a nivel más profundo, más allá del cuerpo físico, de la mente y de las emociones. Y en ello se centra este texto sagrado. Por tanto, nos va a introducir en este conocimiento con frases que nos explican y nos enseñan esta verdadera sabiduría y esta verdadera paz interior, en la cual se encuentra la comprensión y la realización de nuestra naturaleza psicológica y espiritual del ser. Os leo textualmente lo que dice sus páginas. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es la mejor de sus amigos, pero para aquel que no lo haya hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Con el fin de obtener el conocimiento, acude a aquellos que ya lo hayan experimentado y pueden enseñártelo. Son aquellos que han tomado conciencia interna y a la vez son maestros de otros desde la actitud de la humildad y del respeto. La acción hecha con conocimiento y poniendo conciencia y sin apego no mancha al hombre, como el agua no mancha a la hoja del loto. Puedes usar esta mente como una escalera hacia lo divino, o puedes usarla para atraparte en este pequeño cuerpo físico y sentirte así, sin refugio en este planeta. El alma, el ser, el yo, la conciencia, no nace ni muere jamás. Es eterno, inmutable, inmortal y no se destruye con el cuerpo. Toma conciencia de su conocimiento. Si eres un ser en el que te dedicas a cuidar y a facilitar los procesos de los demás, día y noche te esforzarás por lograr el alivio de aquel que consideres paciente, y lo harás con todo tu corazón y con todo tu alma. Cuando la inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión de lo físico, te volverás indiferente a todo lo que ya has sido, a todo lo que ya hayas oído y a todo lo que ya no podrás oír. Con esta sabiduría de los textos sagrados del Bhagavad Gita, podría deciros que la conclusión que sacamos
es que podríamos decir que uno no debe de centrarse solo en la mente, sino que uno debe de liberarse de muchos procesos mentales, porque si no podríamos llegar a degradarnos o a estancarnos en ella y en no evolucionar en nuestra propia conciencia. Así que me gustaría que reflexionarais sobre esta forma de enfoque y valorarais entrar en otro autoconocimiento más profundo, que es el ser y la conciencia del alma. Desde el punto de vista de la psicología védica, sí que me gustaría también retomar a otro compañero que hace un análisis bastante detallado y bastante, digamos, sencillo de lo que es la evolución y de lo que son los niveles de conciencia desde el punto de la psicología védica o del ser, como lo queráis llamar. Él es el terapeuta védico, compañero Nimai Pandit Das. Retomando sus propias palabras y algunas de sus reflexiones más concretas, os voy a hacer un análisis breve pero pormenorizado, que son los niveles de esta conciencia desde el punto de vista de la psicología védica. Bien, el primer nivel él lo define como la mente. Está definido como la mente desde la psicología védica, porque cuando nos preguntamos quiénes somos, tenemos solo dos opciones. Una sería identificarnos con este cuerpo físico que tenemos, esta apariencia física, y otro sería identificarnos con un aspecto más profundo, con la mente, conciencia. Según la psicología védica, la mente es solo un instrumento de la conciencia. Es solo eso, un instrumento de la conciencia. Y tiene tres funciones importantes: el pensar, el sentir y el desear. Un ejemplo que explore, muy sencillo, es como cuando vamos al supermercado y se nos antoja cualquier cosa. Podríamos decir que la parte interna que se esfuerza en complacer este deseo sería la mente, la cual se encarga de pensar, de sentir o de desear. El nivel 2 podríamos denominarlo la inteligencia. La inteligencia se encarga de dos funciones: razonar y discernir. Podríamos decir que la inteligencia es aquella que cuando la mente manifiesta sus anhelos o sus deseos, discierne y razona en base a su propia experiencia y a su propia capacidad intelectual. Y lo hace para delimitar aquello que es lo mejor para nosotros. Esa es la idea. Aquello que la mente quiere, pero que la inteligencia ve que es lo mejor para nosotros en este momento. Por ejemplo, con el ejemplo que seguíamos del supermercado. Si se me antoja cuando voy comprando un helado, podríamos decir que si estoy a dieta o estoy cuidándome la salud, tenemos que ser conscientes de que la inteligencia nos avisa que no es lo mejor para nosotros en este momento presente. Con lo cual, la inteligencia tiene ese raciocinio para detener a la mente.
no simplemente es dejarse llevar por esta complacencia con los deseos. Tiene en cuenta este raciocinio superior, tanto en las decisiones sencillas como en las decisiones más complicadas o complejas. Por tanto, podría deciros que es importante que cultivar la inteligencia podemos hacerlo en cualquier momento y deberíamos de hacerlo a través de los conocimientos. ¿Cómo? Bueno, pues los Vedas nos aconsejaban utilizar herramientas y técnicas para ayudar a la inteligencia a mejorar sus funciones. Os pongo un ejemplo de ello. Si tenemos un niño de 5 años, ¿vale? Este niño, este bebé, este infante, ya tiene la plataforma de la mente, pero su conocimiento es limitado del mundo, con lo cual también su capacidad intelectual para razonar y para discernir. Es así que lo que tenemos que hacer es tener esa habilidad para, a través de técnica y a través de práctica, facilitarle a su mente esta parte de inteligencia que le ayude a un mejor vivir, a través de ese discernimiento en determinadas situaciones y ese razonar de forma adecuada para evolucionar en su conciencia y su bienestar en la vida. El tercer nivel lo podíamos denominar, y creo que os va a resonar mucho, porque ya es muy conocido aquí en Occidente, el ego. El ego es el nivel de conciencia, la capacidad para identificarnos con los otros niveles. Es decir, podíamos definirlo como el que hace que consideremos y tengamos en cuenta a la inteligencia, a la mente, al cuerpo físico, a las emociones. Pero si nos damos cuenta, este ego, podríamos decir que es solo capas, que está cubriendo un estado de conciencia mucho más profundo, un estado de conciencia más original, que es el estado del yo, el estado del alma, el estado de ser y el estado de conciencia. Y, por tanto, ¿cuál es la única función del ego? Pues creo que ya lo sabemos. Y ya los Vedas nos avisaban de esta toma de conciencia. La única función del ego es concluir como que confunde al yo original. Tenemos que tener cuidado. El confundir a este yo original o al alma con los otros niveles de conciencia. Confundirlo con la mente, confundirlo con la inteligencia, confundirlo con el cuerpo físico, con las emociones. Pero el ego no es el yo original, sino que el yo original podríamos definirlo como el cuarto nivel. El cuarto nivel es el llamado alma espiritual. Centrándonos en este cuarto nivel, podríamos decir que la definición de alma, la analogía del alma, sería el nombre. Y espiritual lo podemos hacer como anólogo a la energía con la que está hecha una sustancia. Por ejemplo, cuando hablamos de alma espiritual, es lo mismo si dijéramos árbol de madera. Árbol sería el nombre o el alma y de madera sería esta energía con la que está hecha la sustancia.
esta energía espiritual. Por tanto, según la psicología védica, el alma espiritual es el yo original, es la chispa de la vida, es la esencia, es la conciencia, es la que habría que escuchar para actuar de forma adecuada en la vida, para actuar de forma con conciencia en la vida, para que podamos conseguir ser felices en este estado del cuerpo presente. Te voy a poner un ejemplo y yo misma lo voy haciendo a la vez. Si tú puedes cerrar los ojos y a la vez que tienes los ojos cerrados, indagas en ti mismo, al poner ese énfasis en tu interior, en esa parte introspectiva, puedes darte cuenta que siempre hay una conciencia que te está observando. Ese estado interno que te observa los deseos de la mente, observa los raciocinios de la inteligencia, observa la forma en que actúa el cuerpo, te va como informando de la sensación de si estás haciendo algo adecuado, inadecuado, correcto, más sencillo, más complejo. Si lo practicas, es como estar en estado interno, en estado meditativo, en estado de conciencia alma, alma espiritual. Y a la vez poner conciencia en que puedes actuar hacia la parte externa. Te animo a que lo practiques. Bueno, digamos que el alma espiritual tiene 3 cualidades. El Sat, S-A-T, llamado también eternidad. El Cit o conocimiento. Y Ananda. La Ananda es el estado de felicidad. Y esto es lo que el ser humano, desde los principios de su existencia, anda buscando. Por tanto, estas 3 cualidades inherentes en el ser humano, tendemos a buscarlo en lo externo, pero no es así. Siempre lo hemos tenido dentro. Es decir, lo buscamos a nivel exterior, pero para ser plenamente felices y conscientes, debemos buscarlo en nuestro interior. Podríamos decir que siempre se busca lo que ya tenemos, pero tenemos que hacerlo consciente y presente. Por ejemplo, tú no buscas unas llaves si nunca las has tenido y si nunca tienes una casa. Pues ese estado de bienestar externo lo buscamos porque ya lo tenemos a nivel interno, pero nos despistamos, no sabemos cómo hacerlo. Por tanto, todos los seres buscamos la felicidad, pero está en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestro estado de conciencia. Este estado interior es este 4º nivel, este alma espiritual al que hay que enfocarse para nuestras acciones conscientes. Este alma espiritual da conciencia al cuerpo, da chispa vital, da energía. Es la conciencia original. Se dice que de alguna manera el cuerpo no se mueve por su fuerza, sino por el impulso del alma. Y ambos, la fuerza interna consciente unida a la fuerza externa con conciencia, hacen al ser humano en un estado de salud plena y felicidad
con este tipo de conocimiento. Bueno, retomando un poco, la conclusión de la psicología védica, os voy a hacer un resumen, porque sí que es cierto que desde que estamos centrándonos en esta forma de conciencia, es lo que la sociedad necesita. Porque para responder a nuestro propio autoconocimiento, todos buscamos la respuesta clave a dos cuestiones: ¿qué es el ser y cuál es la razón de nuestra existencia? Y eso es lo que aborda la psicología védica. Bueno, viendo un poco la parte ya final, os puedo resumir de forma más concreta y detallada para que no os despistéis mucho en dónde estamos centrándonos en este aspecto de la psicología védica. Os voy a decir unas cuantas pinceladas a modo de resumen para deciros que la psicología védica lo que analiza como disciplina es ser un instrumento de cambio personal. Es como una especie de una serie de acciones que puestas en práctica nos llevan a una transformación a la conciencia y a los actos. Es decir, nos llevarían a transformar esta conciencia en los actos para llevar a desarrollar en cada persona sus mejores cualidades humanas y así mejorar su propia vida, la relación con los otros seres y con otros seres de carácter inferior, como pueden ser los animales o las plantas. Solo cuando nos proponemos trabajar en nuestra conciencia y hacemos una transformación de nosotros mismos con la responsabilidad que nos conlleva de llegar a ser la mejor versión de nuestro propio yo, podemos influir en nuestro estado de bienestar, en el nuestro propio, en los de los demás y a la vez elevarnos a un estado de felicidad suprema, con el menor sufrimiento posible. Podemos decir que sería como un autoconocimiento más allá de la mente. Es como un conocimiento transpersonal. Y este conocimiento profundo de la existencia misma y del objetivo de la vida es un conocimiento mucho más amplio, mucho más abierto y mucho más desde lo trascendente. Es el indagar en nuestra propia esencia, nuestro yo conciencia. Por tanto, el elemento básico tiene que ver con lo trascendente, con lo inherente, con el ser humano interior. Y no estaría basado en las respuestas que nos pide la sociedad, lo externo. El condicionamiento no está sometido a ninguna cultura, a lo que se espera en los demás, sino a lo que somos nosotros mismos, a nuestro elemento básico interno. Es esa esencia trascendente de la conciencia. Es algo que podemos decir que cuando eres consciente ya no te condiciona nada, solamente actúas con conciencia, con bienestar, con serenidad y aplicándolo al bienestar de los demás. Y eso es lo que necesita la sociedad contemporánea. Por tanto, la respuesta no hay que buscarla en el entendimiento externo, sino en lo que somos cada uno, en el mundo interno de cada ser. Y cada uno lleva su propia conciencia, su propia evolución o su propio proceso.
y no debemos limitarla para nada ni condicionarla a ningún tiempo, a ninguna cultura, a ninguna realidad social. No se rige por ningún sesgo, sino, como os digo, esta total armonía o respuesta está en el interior de cada ser y a la vez nos hace conscientes con otros seres en armonía plena. Si practicamos esta forma de esencia, es la forma en que la psicología védica y la psicología actual contemporánea, humanista o sistémica, es la que está siendo confluyente en estos momentos. Bueno, por último, para ya finalizar, solo me gustaría matizar algo importante. Deciros que realmente cuando somos conscientes de todo esto, de todo lo que vemos, de todo lo que analizamos, de todo lo que somos, de todo lo que estamos siendo y queremos ser, no tenemos otra forma de verlo, sino que ser nosotros mismos. Y ser nosotros mismos con conciencia es lo que realmente se está contemplando desde la psicología moderna contemporánea. Estas cuestiones que ya las planteamos desde la antigüedad se están retomando y se están retomando desde la psicología védica continuamente. No dejan de sorprender a la psicología moderna contemporánea. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues en consulta sí que podemos decir que la psicología védica, no solo a través de los textos sagrados, como he contado, sino que nos anima a poner en marcha y a poner en práctica métodos terapéuticos, prácticas y métodos terapéuticos para que resulten sanadores tanto a nivel preventivo y educativo a lo que necesitamos para nuestro estilo de vida. Es lo que llevaríamos a practicar en consulta con aquellas personas que lo demanden y que les lleve a buscar o indagar más allá de lo aparente, que les enseñe a tomar conciencia con su ser más profundo, a indagar en el ser como una visión de salud integral sana y que de forma equilibrada pongan en práctica, cada uno a su ritmo, y que den sentido a esta forma desde la práctica cotidiana. La forma de llevarla a cabo, estas prácticas, estos métodos terapéuticos preventivos educativos, no debe de ser drástica, no debe de ser exagerada, no debe de ser forzada. Es más, debe de ser divertida, debe de ser positiva y debemos de ponerla en práctica sobre todo de forma cotidiana, enseñarle a la persona que acude a consulta a tomar conciencia de su escucha interior, de su intuición, de su certeza y que se divierta con ello. Es decir, que ponga en práctica la intuición de lo que le gusta, de lo que quiere, de lo que sienta, que tome como referencia la sede del corazón, la sede del alma. Y desde ahí, que poco a poco vaya experimentando, vaya observando y vaya viendo cómo se siente. Ese estado de bienestar, si se practica desde esa conciencia, vendrá pronto y se manifestará pronto como un estado de bienestar y felicidad en coordinación con nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Así nos puede conectar todo nuestro ser. Y a la vez, cuando ya tomemos conciencia de ello, lo que sí somos conscientes es que otros tienen la misma naturaleza que nosotros. Y esta esencia del corazón y esta esencia del respeto hacia los demás, hacia la naturaleza de los otros, es lo que consideramos es la escucha del alma. Es aquí donde quiero pararme y quiero haceros una reflexión
concluyente de que es aquí donde la terapia regresiva toma el sentido como técnica, toma el sentido como práctica y toma el sentido como método terapéutico. Tomar conciencia de la escucha del alma nos aporta este estado de bienestar. Escucharnos a nosotros mismos, esta introspección de la que hablaban los Vedas, esta introspección cotidiana que nos lleve a tomar una serie de actos conscientes en nuestra vida que nos lleven a este momento de bienestar y de felicidad. Retomando el término que habla Carlos Delgado, que me gusta mucho, por cierto, él la define como la técnica de la psicoterapia del alma. Y esta parte de psicoterapia del alma es la que conecta con el conocimiento de los Vedas, con el conocimiento de los libros sagrados, de los textos sagrados que ya nos remontan, como os decía, 5.000 años atrás y que hoy día está aquí y la podemos practicar con conciencia plena, escuchar nuestra alma para saber qué dice nuestra esencia interior y qué hay que poner en práctica para este estado de bienestar. Con lo cual, quiero quedarme aquí, daros las gracias, dejaros en esta reflexión y en este estado de conciencia. Muchísimas gracias. Me despido deseando que todos los seres de todos los lugares, de todas las conciencias, seamos eternamente felices. Namaste.